Capítulo 4. Segunda parte. La montaña eres tú. Brianna Wiest. Un nuevo cambio provoca un choque de adaptación. De todas las cosas que nadie te dice sobre la vida, que es posible que no experimentes una felicidad instantánea tras un cambio positivo en tu vida, es quizá la más confusa. La verdad sobre tu psique es esta: cualquier cosa nueva, aunque sea buena, te resultará incómoda, hasta que también te resulte familiar. Nuestro cerebro también funciona a la inversa, en el sentido de que lo que nos resulta familiar es lo que percibimos como bueno y cómodo, aunque esos comportamientos, hábitos o relaciones sean en realidad tóxicos o destructivos. Los acontecimientos positivos de la vida pueden desencadenar episodios depresivos. Esto ocurre por varias razones. En primer lugar, un pico y luego un declive en el estado de ánimo o la actitud puede exacerbar el estrés. En segundo lugar, la expectativa de que un acontecimiento positivo eliminará todo el estrés y traerá una felicidad sin precedentes es destructiva, porque el acontecimiento rara vez lo hace. Por eso las bodas, los partos o un nuevo trabajo pueden ser tan increíblemente estresantes. Además de ser un cambio de vida masivo, también existe la suposición silenciosa de que debería ser algo totalmente positivo, y la ansiedad y la tensión deberían desaparecer. Resulta chocante descubrir que no es así. En general, todo se reduce al simple hecho de que cualquier logro, conquista o cambio en la vida, por positivo que sea, provoca un cambio. El cambio provoca estrés. Esto es especialmente cierto para quienes ya están predispuestos a la ansiedad y a la depresión, porque el concepto de zona de confort es absolutamente esencial para estabilizar su estado de ánimo. También por eso esas personas pueden parecer a menudo abrumadoramente peculiares o estrechas de mente. ¿Cuáles son los síntomas de un shock de adaptación? El shock de adaptación puede manifestarse simplemente como un aumento de la ansiedad o la irritabilidad. Sin embargo, a menudo es más complejo que eso. El shock de adaptación suele manifestarse como hipervigilancia. Si obtienes beneficios económicos, tu mente se desplaza inmediatamente a lo que podría hacer descarrilar tu progreso. Una factura importante que podría surgir o la pérdida del trabajo que acabas de conseguir. Si tienes una relación nueva y feliz, podrías volverte paranoico con la infidelidad o las mentiras. El choque de adaptación puede sacar a la luz viejos apegos y creencias inconscientes. Si te educaron pensando que los ricos son moralmente corruptos, te resistirás a tener más dinero. Si querías ser famoso para ser más querido, te vas a resistir al éxito público, porque la gente famosa suele ser más criticada y desagradable que la persona media. El shock de adaptación puede provocar sentimientos de miedo intenso. Esto se debe a que cuando conseguimos algo que nos importa mucho o por lo que hemos trabajado durante mucho tiempo, nuestro instinto puede ser protegernos de su posible pérdida, levantando muros e insensibilizándonos ante la experiencia. A menudo nos resistimos más profundamente a las cosas que más deseamos. Esto se debe al choque de ajuste, aunque no siempre sabemos que eso es lo que causa la resistencia. Da miedo recibir todo lo que queremos, porque nos obliga a salir
de una mentalidad de supervivencia basada en el miedo y a adoptar una más estabilizada. Si lo único a lo que estamos acostumbrados es hacer lo necesario para sobrevivir, entonces nos enfrentaremos a las siguientes fases de nuestra autorrealización. Si ya no nos preocupa la supervivencia básica, nuestra mente queda libre para plantearse las grandes cuestiones de la vida. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hemos vivido una vida con sentido? ¿Somos quienes queremos ser? A menudo pensamos en los grandes logros como una carta para salir de la vida más fácilmente, pero rara vez lo son. De hecho, suele ocurrir lo contrario. Nos hacen subir de nivel, nos obligan a asumir mayores responsabilidades, a reflexionar más profundamente sobre grandes cuestiones, a cuestionarnos a nosotros mismos y lo que antes sabíamos que era cierto. Los grandes logros nos obligan a ser cada vez mejores versiones de nosotros mismos. Esto es positivo para nuestras vidas, pero puede ser tan incómodo como luchar, si no más. ¿Cómo superar el shock de ajuste? Cuando algo positivo sucede en tu vida, vas a tener que ajustar tu mentalidad sobre otras cosas para crear alineación y una perspectiva nueva, más precisa y más sostenible. Si tienes ansiedad por tener más dinero, tendrás que aprender a gestionarlo mejor. Si tienes ansiedad por las relaciones, tendrás que aprender a relacionarte con los demás como nunca antes lo habías hecho. Tu gran cambio de vida te va a obligar a subir de nivel en todos los sentidos imaginables. Y la forma de superar el miedo inicial a adentrarte en lo desconocido es familiarizarte con ello, hacerlo parte de ti, algo para lo que estás seguro de estar preparado y te mereces. El pensamiento psíquico no es sabiduría. Cuando hablamos de pensamiento psíquico, no nos referimos a los profesionales ocultistas que leen la mano y anuncian con letreros de neón y que se pueden contratar para que evalúen tu energía y predigan tu futuro. El pensamiento psíquico es mucho más insidioso que eso. El pensamiento psíquico es asumir que sabes lo que otra persona está pensando o lo que pretende hacer. Es asumir que el resultado menos probable es el más viable, porque lo sientes con más fuerza. Es creer que te has perdido otra vida, un camino que no elegiste, para el que posiblemente estabas más hecho. Es creer que la persona con la que tienes la conexión más eléctrica es tu compañero de vida ideal. Por supuesto, la forma en que nos ven los demás es dinámica. Sus pensamientos, sentimientos e intenciones no son desconocidos en gran medida, sino por completo. El resultado menos probable es solo eso, el resultado menos probable. No existe el camino que podríamos haber tomado. Es solo una proyección de nuestras necesidades y deseos en otra idea fantástica de lo que podrían ser nuestras vidas. La conexión eléctrica entre dos personas no es una relación de almas gemelas. El amor y la compatibilidad no son lo mismo. El pensamiento psíquico nos separa de la realidad. En lugar de la lógica, ponemos las emociones, que a menudo son incorrectas, poco fiables y totalmente sesgadas a lo que queremos creer. Más allá de ser un inconveniente, el pensamiento psíquico es absolutamente terrible para tu salud mental. El pensamiento psíquico
genera ansiedad y depresión, no se trata solo de que algo nos asuste o nos perturbe, sino de que creemos que ese pensamiento no solo es real, sino que predice acontecimientos futuros. En lugar de sentir que estamos teniendo un mal día, el pensamiento psíquico nos hace suponer que estamos teniendo una vida terrible. Oímos, confía en ti mismo, y entonces empezamos a compararnos con oráculos, que cuando un pensamiento o un sentimiento especialmente desencadenante nos atraviesa, debe indicar que algo más está por venir. Ha empezado a adquirir un matiz totalmente nuevo debido a la popularidad de la psicología pop, que se remonta a los años 50 y 60. Confía en ti mismo, te dicen los gurús. En el fondo, tú sabes la verdad. Esto es válido. Tus intestinos están literalmente conectados al tallo de tu cerebro. Las bacterias de tu estómago responden a la conciencia inteligente subconsciente más rápido que lo que puede hacerlo tu mente. Por eso, tu instinto es correcto. Pero cuando este consejo se da a personas que no pueden diferenciar una sensación visceral del miedo o un pensamiento pasajero que no tiene ninguna relación con la realidad o con sus vidas en su conjunto, se convierte en una práctica peligrosa en la que se quedan completamente atascadas y limitadas porque asumen que sus sensaciones aleatorias son todas reales, y no solo son reales, sino una predicción de lo que está por venir. El pensamiento psíquico no es más que una serie de sesgos cognitivos entre los que destacan los siguientes. Confirmación. En cualquier momento, el cerebro está inundado de estímulos. Para ayudarle a procesarlos, tu mente consciente es consciente de un 10% de ellos o menos. Tu subconsciente sigue prestando atención, registrando información que algún día podrías necesitar. Sin embargo, lo que determina que llegue a ese 10% de nuestra conciencia tiene mucho que ver con lo que ya creemos. Nuestro cerebro trabaja literalmente para filtrar la información que no respalda nuestras ideas preexistentes y a continuación para atraer nuestra atención hacia la información que sí lo hace. Esto significa que estamos sujetos a un sesgo de confirmación, es decir, que literalmente buscamos y clasificamos los estímulos que apoyan lo que queremos pensar. Extrapolación. Extrapolamos nuestras circunstancias actuales y las proyectamos hacia el futuro. Ryan Holiday lo dice mejor que nadie. Este momento no es mi vida, es un momento de mi vida. La extrapolación nos hace pensar que somos la suma de nuestras experiencias pasadas o actuales, que los factores de estrés o ansiedad que experimentamos en la actualidad son los mismos con los que tendremos que lidiar el resto de nuestras vidas. Incapaces de ver más allá del problema, asumimos que nunca se resolverá. Si nos dejamos vencer y agotar tan fácilmente por la idea de que nunca superaremos nuestros problemas, entonces lo más probable es que nos aferremos a ellos durante más tiempo del necesario, en lugar de intentarlo resolverlos lógicamente. Destacado. Todo el mundo piensa que el mundo gira a su alrededor. Estás pensando en ti y en tus propios intereses todo el día, todos los días. Puede ser un reto olvidar que los demás no piensan en nosotros con tanta intensidad. Están pensando en sí mismos. El efecto foco es lo que ocurre cuando imaginamos que nuestra vida es un espectáculo o que está en exhibición,
para que los demás la consuman. Recordamos las 2 o 3 últimas cosas embarazosas que hemos hecho e imaginamos que los demás también están pensando activamente en ellas. ¿Puedes recordar las 2 o 3 últimas cosas embarazosas que ha hecho otra persona? Por supuesto que no, porque no estás prestando atención. El protagonismo nos da la falsa impresión de que el mundo gira en torno a nosotros cuando no es así. Estos prejuicios y otros, cuando se combinan con el pensamiento psíquico o la idea de que nuestras suposiciones y sentimientos sobre el mundo se trasladarán a la realidad, son perjudiciales y en su mayoría incorrectos. En lugar de intentar predecir lo que va a ocurrir, nuestra energía se aprovecha mejor cuando se centra en el momento, el infinito ahora, dirían los místicos. Porque la verdad es que el pasado y el futuro son ilusiones en el presente, y todo lo que tenemos es el presente. En lugar de intentar utilizar tu inteligencia para hackear lo que viene después, intenta mejorar en lo que estás actualmente. Eso es lo que realmente va a cambiar los resultados de tu vida. Los lapsus lógicos producen una profunda ansiedad. La mayor parte de la ansiedad que experimentamos en la vida es el resultado de una capacidad ineficaz de pensamiento crítico. Podrías suponer que como tienes ansiedad, eres una persona que piensa demasiado, alguien que se obsesiona con resultados poco probables y aterradores más de lo razonable. La realidad es que no piensas lo suficiente. Te falta una parte de tu proceso de razonamiento. Empecemos por el principio. La ansiedad es una emoción normal que toda persona experimenta en algún momento de su vida. Normalmente, cuando las circunstancias son estresantes, tensas o atemorizantes. Cuando la ansiedad es crónica y empieza a interferir en el funcionamiento cotidiano, se convierte en un trastorno clínico. Comprendemos la importancia de hablar de salud mental con el mismo grado de legitimidad que de salud física. Sin embargo, del mismo modo que nos preguntamos ¿con qué tropieza alguien si se tuerce repetidamente el tobillo?, gran parte de la ansiedad es igualmente circunstancial, como lo son muchas enfermedades. En concreto, la ansiedad tiende a ser el resultado de una incapacidad para procesar circunstancias agudamente estresantes y continuas. Si queremos curarnos, tenemos que aprender a procesar. Esto se aplica a todo el mundo, no solo a quienes tienen un diagnóstico. Uno de los rasgos distintivos de la ansiedad es el pensamiento rápido, porque te centras en un tema tan profundamente y durante tanto tiempo que supones que también estás reflexionando a fondo sobre el asunto y llegando a la conclusión más probable. Sin embargo, si queremos curarnos, tenemos que aprender a procesar. Esto se aplica a todo el mundo, no solo a quienes tienen un diagnóstico. Uno de los rasgos distintivos de la ansiedad es el pensamiento rápido, porque te centras en un tema tan profundamente y durante tanto tiempo que supones que también estás reflexionando a fondo sobre el asunto y llegando a la conclusión más probable. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Estás experimentando un lapsus lógico. Te precipitas al peor de los escenarios porque no piensas con claridad y entonces activas tu respuesta de lucha o huida, porque el peor de los escenarios
te hace sentir amenazado. Por eso te obsesionas con esa idea aterradora. Tu cuerpo está respondiendo como si se tratara de una amenaza inmediata. Y hasta que la derrotes o la superes, tu cuerpo hará su trabajo, que es mantenerte en modo defensa, que en realidad es un estado elevado de conciencia ante el enemigo. ¿Qué es un lapsus lógico? Piensa en algo que no te dé miedo, quizá algo que a otras personas les pueda asustar. Quizá no tengas miedo a volar en avión. Mucha gente lo tiene. Quizá no tengas miedo a estar soltero. Mucha gente sí. Quizá no tengas miedo al compromiso. Mucha gente sí. Seguro que se te ocurre al menos una cosa en tu vida a la que realmente no tienes miedo. ¿Por qué no te da miedo? ¿Por qué no tienes un lapsus lógico ahí? Puedes visualizarte a ti mismo subiendo a un avión y bajando sin asustarte. Puedes visualizarte felizmente soltero o felizmente comprometido. Incluso si ocurriera lo peor, puedes pensar en una situación en su totalidad, desde la exposición hasta el clímax y la conclusión. Sabes lo que harías, tienes un plan. Cuando experimentas un lapsus lógico, el clímax se convierte en la conclusión. Imaginas una situación, te imaginas que entrarías en pánico y como no tienes miedo, nunca piensas en el resto del escenario. Cuando experimentas un lapsus lógico, el clímax se convierte en la conclusión. Imaginas una situación, te imaginas que entrarías en pánico y como tienes miedo, nunca piensas en el resto del escenario. Nunca piensas en cómo lo superarías, qué harías para responder y cómo seguirías con tu vida después. Si fueras capaz de hacerlo, no te daría miedo, porque no pensarías que tiene el poder de acabar contigo. Por eso, la exposición es el tratamiento más común para el miedo irracional. Al reintroducir el factor estresante en tu vida de forma segura, puedes establecer una línea de pensamiento más sana y tranquila. Básicamente, te demuestras a ti mismo que estarás bien, incluso si ocurre algo que te asuste, que la mayoría de las veces no ocurre. En cualquier caso, la fortaleza mental no es solo esperar que nada vaya mal, es creer que tenemos la capacidad de afrontarlo si ocurre. Puede que aún no tengas esa autoestima. No pasa nada. No es algo con lo que se nace, es algo que se construye lentamente y con el tiempo. Es algo que se desarrolla con la práctica, afrontando pequeños problemas y aprendiendo luego mecanismos de afrontamiento sanos y habilidades de razonamiento eficaces. La cuestión es que hay millones de cosas que nos pueden dar miedo en la vida. Eso es cierto para todo el mundo. Cuando nos fijamos más en una cosa que en otra, no es porque sea una amenaza más inminente o probable, sino porque estamos menos convencidos de que seríamos capaces de responder a ella. Para curarnos, no necesitamos evitarlo. Necesitamos desarrollar la lógica para ver las situaciones tal y como son y responder adecuadamente a ellas. A menudo en la vida, nuestra mayor ansiedad no proviene de lo que realmente está sucediendo, sino de cómo pensamos sobre lo que está sucediendo. Al hacerlo, recuperamos nuestra libertad emocional y nuestro poder. Si estás disfrutando de este audiolibro, La montaña eres tú, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu like en este video.